primer lugar, pues plantear algunas ideas que se han planteado ya, que se han desarrollado por nuestros invitados internacionales en torno a qué está pasando, cuál es el modelo que están transmitiendo los medios de comunicación, y ese modelo está muy ligado a lo que yo he denominado el discurso de la inseguridad. Este discurso se ha convertido en un referente recurrente en el mundo occidental y son diversos los temas que cobijan o que se abordan cuando se habla de la inseguridad. Ayer la profesora española nos comentaba pues el tema de la inseguridad ciudadana tratada en los medios, pero también hay otra serie de elementos como es el tema de la inseguridad frente a las mafias o a las redes criminales de orden transnacional, como el tema de trata de blancas, lavado de activos, la inseguridad producto del imaginario o no, digamos o esa alianza que se habla de inseguridad y la migración. Cuarto, quinto, la inseguridad y las lógicas del terrorismo. Y por último, hemos venido escuchando el tema de la inseguridad como producto de problemas fronterizos. De tal manera que, como ustedes ven, que cuando se habla de inseguridad se habla de diversos temas. Sin embargo, hay un elemento en común que planteaba o que planteé en la investigación, y es que las amenazas de la inseguridad, trátese bien de la pequeña delincuencia común, bien de las mafias o bien de los escenarios relacionados con actividades terroristas, sirven al poder político para edificar imaginarios aterradores que generan miedo en la población y que sirven para legitimar intervenciones políticas, es así bastante agresivas, relacionadas con aumentos de penas, el populismo punitivo o mayor concentración de poder. De tal manera que las lógicas de la seguridad se han convertido en el eje de la discusión política y social. ¿Y por qué se han convertido también en el eje de la discusión social? De una u otra manera, estoy de acuerdo con algunas de las intervenciones, los medios de comunicación han jugado un elemento importante para que eso se vuelva en un escenario de comunicación social y que se despoje del discurso social de otro tipo de conflictos, como por ejemplo los problemas de exclusión económica, la violencia de Estado, la pobreza o la violación de los derechos humanos. Bien, teniendo este contexto, quiero hacer el segundo punto, desarrollar como la segunda idea fuerte, es cómo aparece el modelo de seguridad en medio de la promesa constitucional, del nuevo constitucionalismo. Lo que he venido defendiendo, lo que yo venía planteando es que hay un escenario, digamos las dos últimas décadas del siglo XX dieron un contexto muy particular. Hobsbawm habla del pequeño siglo XX, ¿no? La Revolución Rusa, 1917, y la caída o el fin de la Guerra Fría, 1990. En ese escenario de Guerra Fría teníamos el mundo globalizado, tenía un enemigo en común, que era el enemigo comunista, y ese enemigo comunista en América Latina, bueno, en España Franco, pero en América Latina, se manifestó políticamente a través de varios modelos de dictadura, ¿no? Brasil, Argentina, el Cono Sur, Chile, lideradas por un modelo que era el modelo de la seguridad nacional. Miren ustedes, la seguridad nacional. Ese modelo cayó, desapareció, les decía a ustedes, con el fin de la Guerra Fría, y en ese escenario el discurso global, el discurso de Occidente fue la promesa de la democracia constitucional. Esa democracia constitucional tenía un trasfondo político muy fuerte, que era el discurso de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos se convirtió en un discurso referente para movimientos sociales, para la política, para las relaciones internacionales, ¿sí?
desplazando los discursos ideológicos, ¿cierto? Desplazando el discurso marxista, desplazando otro tipo de discursos que miraban a la sociedad y prácticamente que nos vimos sometidos a evaluar la sociedad, a pensar la sociedad desde el discurso de los derechos humanos. Y ese discurso de los derechos humanos se instauró en los diferentes estados por medio de reformas constitucionales y con un poder muy visible de parte de los tribunales constitucionales en la región. Pero simultáneamente sostengo que a partir también de la década del 90 inicia una serie de fenómenos sociales y políticos muy interesantes. En primer lugar, pues tenemos la caída del muro de Berlín, ¿cierto? El fin de las ideologías, el fin de los modelos ideológicos. Y al lado de eso nos sorprende el mundo con la guerra de Yugoslavia, una guerra que se caracterizó por tener unas particularidades muy especiales. Mary Caldwell habla ahí de las nuevas guerras, de la guerra de la globalización, de la era de la globalización, una guerra donde el ciudadano, donde el hombre se convierte en objeto militar, donde aparecen disputas étnicas, religiosas, en un escenario que aparentemente estaba superándose. Y el segundo o tercer elemento en ese contexto de la década del 90 es el poder de las transnacionales. También las transnacionales aparecen como nuevos actores del orden global, liderando los escenarios económicos y políticos, y en ese escenario va a aparecer el discurso de la seguridad. En primer lugar, un discurso de la seguridad que va a estar relacionado con el tema del terrorismo, ¿sí?, que empieza a aparecer. En segundo lugar, en la década del 90, pero antes de eso, en Estados Unidos, empieza a hablarse del problema de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Y por último, también en la década del 90, el PNUD saca un documento que a mí me llama mucho la atención, ya digamos no es referente, pero en el 93 un informe que lo denomina el informe de la seguridad humana, y en ese informe empieza a hablar del tema de la seguridad ciudadana, del bienestar y de la libertad como un elemento importante a seguir. En ese escenario hay una disputa ahí, me parece a mí que se empieza a dar una disputa entre lo que era la promesa neoconstitucional y de los derechos humanos y las lógicas de seguridad. Bien, segundo punto que quisiera presentar es qué pasó con este modelo o cómo se fueron dando esas tensiones. Un elemento de quiebre que va, a mi modo de ver, a generalizar el modelo de la seguridad fue el 11 de septiembre del 2001. A partir de ese momento, el discurso de lucha contra el terrorismo va a ser un discurso que va a estar ligado a toda la agenda política. Pero ese discurso de la agenda contra el terrorismo se va a acompañar de los otros temas de seguridad. Hablábamos el día anterior de cómo se empieza a crear un sentimiento de inseguridad frente al delito. Acá César nos decía que el 70% de las noticias están relacionadas con problemas de inseguridad, con problemas de robos, con problemas de violencia callejera, con problemas de agresiones, y ahí empieza entonces a meterse cada vez más en la agenda del Estado constitucional, en la agenda social, el fenómeno de la seguridad. Para el caso colombiano, este modelo se va a implementar, a mi modo de ver, con lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de la seguridad democrática. Y ese gobierno de la seguridad democrática, y en términos generales los gobiernos de la seguridad, el modelo de la seguridad, empieza a imponer un nuevo concepto, que es el concepto, o reaparece, se redimensiona, se reedifica el concepto de la excepcionalidad. Y ese concepto de la excepcionalidad empieza a ubicar el fenómeno de la inseguridad
como el fenómeno que se debe combatir por parte del Estado. Alrededor de estos escenarios de la inseguridad se desarrolla toda una serie de políticas. En términos generales, las reformas que se dan en los sistemas penales o reformas en las cuales se redimensiona nuevamente el estado de excepción. Hace poco, hace unos días, Francia colocó como ley una serie de normas que eran excepcionales, que hacían parte del estado de emergencia francés, pero ahora se convirtieron en regla. De tal manera que empieza a desarrollarse lo que hemos hablado acá, lo que se ha hablado por parte de otros expositores, de un populismo punitivo frente al problema de la seguridad, y ese populismo punitivo también va acompañado de un mayor poder o de una concentración del poder por parte del Ejecutivo, de tal manera, y de la policía, de tal manera que nos lleva a nuevas reglamentaciones que limitan las garantías individuales, que limitan la libertad, que flexibilizan temas como los allanamientos ilegales, que flexibilizan la interceptación de comunicaciones y que potencia la detención administrativa. De tal manera que, miren ustedes, en medio de un Estado constitucional, en medio de una promesa constitucional, un concepto que desplaza ese escenario y que lo desplaza a partir de un dilema o una paradoja. Y es que el Estado constitucional contemporáneo, el Estado de garantías, no tiene las suficientes herramientas, si lo respetamos plenamente, para combatir los diferentes niveles de inseguridad. Es decir, no tiene los medios para combatir la delincuencia común, no tiene los medios para combatir el terrorismo, no tiene los medios para combatir las mafias. En ese escenario, el concepto de seguridad lo que hace, o el modelo de seguridad lo que hace es desplazar la política digamos, o sea, se potencializa dentro de la política y va desplazando otros temas de la agenda social. El último punto que yo quisiera reflexionar o pensar en el país es un poco sobre el tema de lo que se está viviendo hoy en día, el posacuerdo y las nuevas políticas de seguridad, y es un poco señalar lo siguiente: cómo se tramitó antes y después. Pues yo en la práctica veo dos modelos. En primer lugar, el modelo de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, un modelo que se trató de implementar entre el 2012 y el 2010 y que implicó una serie de violaciones sistemáticas a los derechos por parte del Estado, entre ellas las detenciones arbitrarias, los asesinatos extrajudiciales, las interceptaciones ilegales a miembros de la oposición y líderes sociales, y de una u otra manera, pues en medio de todo se camuflaba con la lucha antiterrorista. Posterior a este modelo surgiría o se propondría el modelo de Santos, que yo lo he denominado, que se denomina por parte de algunos teóricos como la política integral de seguridad y la defensa para la prosperidad. Y en eso, en su primer año de gobierno, se establece una serie de elementos o de puntos que se debían abordar en materia de seguridad. Y fundamentalmente se centraba en tres escenarios. Primero, ataque a las redes criminales. Segundo, una mayor lucha contra la delincuencia común. Y tercero, controlar al crimen organizado que se venía desarrollando a partir de las bandas criminales o BACRIM. Ese fue, digamos, el modelo que se planteó, y sin embargo hoy en día nos encontramos frente a un dilema social y a un dilema por parte de la sociedad. En buena medida, el dilema en el cual nos estamos enfrentando actualmente en este posacuerdo es el dilema de retorno de la seguridad democrática, basada esta vez en el odio, la venganza y, como siempre, en una información tergiversada de la realidad. Yo creo y me parece que estos eventos sirven, como decían ayer los expositores,
para pensarnos, para tratar de entender nuevas perspectivas, para tratar de mirar estos escenarios desde un análisis comparado de la realidad. España también ha desarrollado sus lógicas, Argentina, Brasil, y me parece que es un espacio que alimenta estas nuevas, nos enseña a pensar estas nuevas realidades. También quisiera valorar en este espacio las perspectivas interdisciplinarias que se han venido presentando, y por último pues hacer un llamado al país, un llamado pues a todos nosotros a pensar qué modelo de Estado y qué modelo de sociedad queremos tener. Si un modelo basado en las lógicas, en el paradigma de la seguridad, o pensar esto a partir del respeto y las garantías de los derechos humanos. Muchas gracias.